Abrumados, sí, pero por su amor. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Salmo 94:19. Estoy seguro de que alguna vez en la vida te has sentido abrumado. Conocemos muy bien ese sentimiento de ansiedad, como si una ola enorme de cosas por hacer, compromisos y problemas viniera sobre nosotros. Pero no es necesario que estemos así. Como humanos es normal que vivamos retos. La vida no es siempre perfecta y eso la hace interesante. Pero hay una gran diferencia entre estar abrumado por los problemas y estar abrumados por el amor de Dios. Salmo 94:19 dice que cuando la angustia nos abruma, Dios nos llena de su consuelo y alegría. En otras palabras, cada vez que sintamos esa ola venir, podemos hacer una pausa y respirar, buscar la presencia de Dios. Podemos pedirle que nos llene de su paz y del gozo que nos fortalece. Nehemías 8:10. A veces olvidamos que tenemos acceso a su presencia y preferimos pasar por esa ola. Tú escoges cómo quieres vivir los retos de cada día, en tus fuerzas o en las de Dios. Oración. Oremos juntos. Papá, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu paz y por tu gozo. Hoy decido vivir este día, esta semana, este mes, abrumado, pero por tu presencia y por tu amor. En los momentos de dificultad, ayúdame a recordar la importancia de hacer una pausa para buscarte y ser fortalecido. Hazme cada día más sensible a ti para encontrarte a diario en cada situación que vivo. Señor, hoy decido descansar en tu presencia. Hoy decido estar delante de ti. Hoy decido llenarme, Señor, de tu gloria y de tu poder, Señor. Decido estar delante de ti en quietud, en calma. Que nada me angustie, que nada me espante. Solo Dios basta. Señor, mi vida está delante de ti. Descanso en tu presencia. Descanso en tu amor y en tu cuidado, en tu consuelo. Señor, cualquier problema, cualquier circunstancia, situación, lo llevo a la cruz de Cristo, porque tú me dijiste, ven a mí si estás cansado y trabajado, y yo os haré descansar. Conforme a esa palabra, decido ir a ti para descansar en este día. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión, con el devocional y la oración diaria, pero también con el plan de lectura de la Biblia en un año. Y empezamos en esta ocasión, leeremos la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, del versículo 1 al 33, y leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel.
Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio les estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que ya en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: Hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón. Está hospedado en casa de Simón, un curtidor que viene cerca de la orilla del mar.
así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Josué, el capítulo 7 y el capítulo 8 y leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debían ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas sagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará el clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente, y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido
será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano en la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen hasta allí, hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Jai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndanse en emboscada, no muy lejos detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Jai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Y haremos que nos persigan hasta alejarnos de la ciudad, pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Jai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Jai,
acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Jai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle de Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Jai con lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y la prendieron en fuego. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Jai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera los hombres de Jai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo el rey de Jat lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Jai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Jai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total, pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Jai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Jai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Jai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Hágame un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado.
Después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se pasó frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños, a los extranjeros que vivían entre ellos. Continuamos el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leemos Job capítulo 24. Porque el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados. ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino, los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes, en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo sin ropa, cosecha alimentos para otro mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva pero no le permiten probarla. Pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día, y no están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores tal como la sequía y el calor consume la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos, los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos, los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrá
desaparecido como todos los demás, cortados como las espinas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Bendiciones.